Bienvenidos una vez más a mi canal, el rincón donde la pasión por estas historias se desborda. ¿Cómo están hoy? Espero que estén rebosantes de alegría, llenos de energía y por supuesto, listos para un nuevo vídeo que como siempre, he preparado con muchísimo cariño y dedicación. Si son nuevos por aquí, muchísimas gracias por unirse a esta comunidad. Y si ya son parte de esta familia, muchas gracias por su apoyo incondicional. Su compañía y entusiasmo son el motor que impulsa este canal. Me emociona muchísimo tenerlos a todos aquí hoy. Hoy, amigos míos, vamos a zambullirnos en el cautivador mundo de las series turcas, ese universo que tanto nos apasiona y del que, admitámoslo, a veces sentimos la necesidad de desentrañar sus secretos más profundos. Y el tema que nos ocupa hoy es, el final de la serie que nos robó el corazón, Love is in the Air. Sí, exacto, vamos a sumergirnos en la serie que nos hizo reír a carcajadas, llorar a moco tendido, suspirar sin parar y sobre todo, a la que le dimos nuestro amor incondicional, Love is in the Air, o como se conoce internacionalmente Senkalkam. Pero no nos quedaremos solo en el final en sí, no. Hoy vamos a ir mucho más allá. Hoy vamos a desentrañar la verdadera razón, la razón que muchos especulan, la razón que quizás no se haya contado completamente de por qué la serie tuvo el final que tuvo. Y lo más importante, vamos a bucear en las palabras de la mismísima Andercel, nuestra inolvidable Eda, quien nos revelará detalles jugosos, detalles clave, sobre cómo se gestó ese final y que se escondía detrás de las cámaras. Prepárense para descubrir secretos que quizás no conocían. Antes de comenzar, y como siempre, quiero pedirles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y me ayudaría muchísimo. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque como saben, aquí estamos siempre al día con las últimas novedades de las series turcas, noticias frescas sobre los actores y actrices que amamos, análisis profundos y, por supuesto, mucho más. Así que suscríbanse ya. Es como darme un enorme gracias por todo el contenido que preparo con tanto cariño para ustedes. No olviden dejar su like si les gusta el vídeo, eso me ayuda mucho. Y compartan este vídeo con todos sus amigos fans de Love is in the Air, ayúdenme a que esta comunidad crezca. Bien, amigos, entremos en materia. Todos los que vimos Love is in the Air quedamos de alguna manera impactados por su final. Un final que para algunos fue perfecto, una conclusión digna de la historia que tanto amamos. Para otros fue un poco abrupto, un poco raro, como si le faltara algo. Y para otros más, un final que dejó muchas preguntas en el aire, interrogantes que aún hoy nos hacemos. ¿Por qué se decidió ponerle fin a la serie en el momento en que se hizo? ¿Qué motivó esa decisión? ¿Hubo factores externos que influyeron? ¿Se respetó la esencia de la historia que tanto nos cautivó? Todas estas preguntas y muchas más son las que hoy vamos a intentar responder. La serie, recordemos, fue un fenómeno cultural. Un éxito rotundo a nivel mundial. Love is in the Air se convirtió en un referente para millones de personas en todo el mundo. Andercel y Kerem Bürsin, nuestra pareja protagonista, se convirtieron en ídolos, en figuras admiradas, seguidas por miles de fanáticos en todas partes. La química entre ellos, esa chispa innegable, traspasó la pantalla y alimentó rumores, especulaciones y, por supuesto, el amor incondicional de los fans. La serie tenía todos los ingredientes para seguir adelante, para tener más temporadas, para seguir explotando ese universo de amor, comedia y drama que tanto nos gustaba. La historia de Eda y Serkan tenía aún mucho que contar, con sus idas y venidas, sus desafíos y sus triunfos. La base de fans seguía creciendo y pedía más. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué la historia llegó a su fin? A lo largo del tiempo han circulado muchas teorías. Rumores sobre diferencias creativas, presiones de las productoras, problemas entre los actores. La verdad es que hasta ahora, no habíamos tenido una respuesta clara y definitiva, al menos no de la boca de los protagonistas. Pero aquí está la buena noticia. Andercel, en diversas entrevistas y en algunas declaraciones no oficiales, ha dejado entrever algunas claves importantes. Ha dado pistas como si quisiera darnos una ventana para entender un poco mejor lo que sucedió. Primero, es fundamental entender que el mundo de las series turcas, como cualquier industria del entretenimiento, está sujeto a una serie de dinámicas y presiones. Las productoras, los canales de televisión, el rating, los anunciantes, todos estos factores influyen en las decisiones que se toman.
Y a veces estas decisiones no siempre coinciden con los deseos creativos de los guionistas, los actores o el propio público. El éxito en las series turcas depende en gran medida de la audiencia y de la respuesta del público. Las productoras deben equilibrar la creatividad con las demandas del mercado, lo que puede ser un reto en muchos casos. La presión por mantener el rating alto es constante y puede influir en decisiones importantes sobre la historia y el final de la serie. Una de las teorías más extendidas, y que Ande ha sugerido de alguna manera, es la fatiga, el agotamiento. La fatiga, que por supuesto es muy común en las series, especialmente en las que tienen un gran éxito y una alta demanda. La serie tuvo un rodaje muy largo y exigente. Imaginen, grabar día y noche semana tras semana, con horarios muy apretados, con mucha presión, con la obligación de mantener siempre el nivel de calidad y de sorpresa. El equipo y especialmente los actores protagonistas sufren un desgaste físico y emocional muy grande. La exigencia de un rodaje diario, la memorización de guiones, la atención a los detalles y las largas jornadas laborales pueden afectar la salud mental y física de todos. Es natural que en algún momento el agotamiento se haga presente. La presión del éxito, la necesidad de satisfacer las expectativas de los fans y la intensa exposición mediática pueden generar estrés adicional. Ande en una entrevista habló de la importancia de cuidar la salud mental y emocional. De la necesidad de tomarse un tiempo para uno mismo, de desconectar del personaje y de la rutina. Y es que cuando se vive intensamente un papel, como lo hizo Ande con Eda, es muy fácil perderse en él. Es fácil que el personaje se apodere de tu vida, que te afecte emocionalmente, que te exija mucho más de lo que puedes dar. La conexión con el personaje, la empatía y la inmersión en la historia pueden ser agotadoras. Ande, como actriz, tuvo que lidiar con la fama repentina, la atención constante de los medios y las expectativas de sus seguidores. La capacidad de desconectar y preservar la salud mental se vuelve fundamental en estos casos. Otro factor clave, y que Ande también ha mencionado, es la dirección que estaba tomando la historia. Es decir, los guionistas en determinado momento deciden por dónde van a ir los personajes, qué nuevos giros van a dar. Y en ocasiones esas decisiones no son del agrado de los actores, ni siquiera del público. A veces se considera que la historia pierde el rumbo, que se vuelve repetitiva, que se aleja de la esencia original que tanto nos enamoró. Las tramas secundarias, la introducción de nuevos personajes o los cambios en la personalidad de los personajes principales pueden afectar la dinámica de la serie y el interés del público. Mantener la frescura y la originalidad en las historias es un desafío constante para los guionistas. En este sentido, es posible que Ande y Kerem, y quizás también otros miembros del equipo, sintieran que la historia estaba perdiendo la frescura, que se estaba estirando demasiado, que ya no tenía la misma magia. Quizás internamente sintieron la necesidad de ponerle un punto final antes de que la serie perdiera su encanto, antes de que empezara a decaer en calidad y en popularidad. Proteger el legado de la serie, asegurar que se recordara con cariño y evitar la saturación del público podrían haber sido factores importantes en la decisión. La sensación de que la historia se estaba desviando del camino original podría haber llevado a tomar una decisión difícil pero necesaria. Además, hay que tener en cuenta que en el mundo de las series turcas, los contratos son muy importantes. Generalmente los contratos se firman por temporadas. Y al finalizar cada temporada, se negocian nuevos contratos. Es posible que al momento de negociar la renovación de los contratos, se hayan presentado algunas discrepancias, algunos desacuerdos. Quizás las condiciones económicas, la duración de la serie, o incluso las propuestas creativas, no fueron las ideales para todos. Las negociaciones contractuales pueden ser complicadas y pueden influir en las decisiones finales sobre el futuro de la serie. En algunas entrevistas, Ande ha hecho alusión a la importancia de sentirse cómodo y feliz con el trabajo que se realiza. De no estar sometido a presiones, de tener libertad creativa, de poder expresar tus ideas y tus opiniones. Y es que al final del día, los actores son personas. Personas con necesidades, con deseos, con aspiraciones. Y es muy importante que se sientan a gusto con lo que hacen, que disfruten su trabajo, que no se sientan forzados a hacer algo que no quieren. La satisfacción personal y profesional es esencial para el bienestar y el rendimiento de los actores. La posibilidad de expresar ideas, tener voz en la creación de la historia y sentirse valorados son factores importantes para mantener la motivación y el compromiso. Otro factor que se ha rumoreado, aunque no confirmado directamente por Ande,
es la posibilidad de que Kerem Bürsin también quisiera explorar nuevos proyectos, nuevos horizontes profesionales. Él es un actor talent. Osísimo y seguramente tenía muchas ganas de asumir nuevos retos, de demostrar su versatilidad, de probarse a sí mismo en otros papeles y en otros formatos. La búsqueda de nuevos desafíos, la oportunidad de desarrollar nuevas facetas como actor y la exploración de diferentes géneros son motivaciones comunes en la industria del entretenimiento. La posibilidad de ampliar su currículum y probarse en diferentes ámbitos podría haber influido en su decisión. La relación entre Hande y Kerem, como sabemos, también fue objeto de mucha atención. La química entre ellos era innegable y traspasó la pantalla. Fueron pareja en la vida real, y su romance generó muchísima expectación y cariño por parte de los fans. Aunque no han hablado directamente sobre la posible influencia de su relación en la decisión de terminar la serie, es muy probable que este factor también haya influido, aunque sea de manera indirecta. La atención mediática a la presión de los fans, la necesidad de proteger su privacidad y las posibles tensiones emocionales podrían haber influido en la decisión de poner fin a la serie. La combinación de la vida profesional y personal puede ser un desafío para los actores, y la necesidad de separar ambos aspectos podría haber sido una consideración importante. La exposición mediática a las constantes especulaciones, la presión de los fans, todo esto puede afectar mucho a la vida personal de los actores. Y en ocasiones puede generar tensiones, conflictos, o simplemente la necesidad de tomarse un tiempo para uno mismo, para proteger su privacidad y su bienestar. La fama repentina, el interés constante de los medios y la invasión de la privacidad pueden ser abrumadores. La necesidad de preservar la vida personal y mantener un equilibrio entre la vida profesional y personal puede influir en las decisiones sobre el futuro de la serie. En resumen, la verdadera razón del final de Love is in the Air no se reduce a una única causa. Es una combinación compleja de factores: fatiga, la dirección de la historia, los contratos, los deseos individuales de los actores y, por supuesto, la dinámica interna de la industria del entretenimiento. Las decisiones en la industria del entretenimiento suelen ser multifactoriales y se toman en base a un análisis de diferentes aspectos. La combinación de factores personales, profesionales y económicos puede llevar a decisiones difíciles, pero necesarias. Hande en sus declaraciones nos ha dado algunas pistas importantes. Nos ha hablado de la importancia de cuidar la salud mental, de la necesidad de tomar decisiones en base al bienestar personal y profesional. Nos ha mostrado que detrás de la pantalla hay personas que también tienen sus propios anhelos, sus propias necesidades, sus propias batallas. La búsqueda de la felicidad, el bienestar y el crecimiento personal son elementos esenciales para los actores y para cualquier persona. Y aunque el final de la serie pudo haber sido diferente, aunque quizás a algunos nos hubiera gustado que la historia continuara, debemos respetar las decisiones de los actores y del equipo. Debemos agradecerles por todo el trabajo que hicieron, por todas las emociones que nos regalaron, por habernos hecho soñar y reír. La creación de una serie exitosa requiere un gran esfuerzo y dedicación. Agradecer el trabajo de todos los involucrados y reconocer su contribución es fundamental. Amigos, como siempre, quiero agradecerles por su tiempo y por su compañía. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de esta conversación sobre el final de Love is in the Air. La verdad, a mí me encanta compartir con ustedes este tipo de análisis, este tipo de reflexiones. Es como si entre todos pudiéramos reconstruir la historia, entenderla mejor, y sobre todo, seguir celebrando el amor por las series turcas. El análisis de las series turcas y la reflexión sobre los diferentes aspectos de la producción, la actuación y las decisiones creativas es algo que apasiona a los fans. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar un like. Eso me ayuda muchísimo a que YouTube recomiende mi contenido a más personas. Compartan el vídeo con sus amigos, con todos los que aman Love is in the Air y las series turcas en general. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse los próximos vídeos. La interacción y el intercambio de ideas con otros fans son importantes para fortalecer la comunidad. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre el final de Love is in the Air? ¿Creen que las razones que hemos mencionado son válidas? ¿Tienen alguna otra teoría? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, responder sus preguntas y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. La discusión y el debate entre los fans son una parte importante de la experiencia de ver series turcas.
Muchas gracias por todo, amigos. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y hasta la próxima. No olviden que los quiero.